se llaman los ingresos operacionales. También ustedes lo conocen como algo que se llama el EBIT, ¿cierto? La resta entre las ventas y los costos operacionales. Eso se llama ingreso operacional, también lo conocen como EBIT, que es el ingreso antes, before, intereses y impuestos. Eso se le llama EBIT. En el caso de esta empresa, nosotros vamos a decir, para hacerlo de Falabella, vamos a decir, mira, vamos a asumir que si las ventas de Falabella son 100, y vamos a decir que los costos operacionales son 70, entonces un 70% es costo operacional. Lo que significa que si nosotros proyectáramos que las ventas fueran 200, los costos operacionales deberían ser 140, ¿cierto? Porque se mueven en proporción a las ventas. Entonces, vamos a decir, mira, entonces, los primeros años vamos a ajustar esto, lo que es un 65%, y los siguientes años va a ser el 70%. La tasa de impuesto que vamos a mirar es la tasa de impuesto efectiva, la última que se pagó, y eso va a ser, en el caso de Falabella, un 30% en los últimos años. Por otro lado, tenemos que la empresa gastó en sí mismo, gastos de capital, que mencionábamos que estaban en flujo de caja, ¿cierto? 10 millones y tiene una depreciación de 3 millones, y como es la inversión neta y la resta entre estas dos cosas, vamos a decir 10 menos 3, es decir, 100. Y tenemos que esto, si estamos hablando también de gastos de capital, estamos hablando de los gastos que necesitan para invertir en las ventas futuras de ellos. Entonces, si ellos esperan que las ventas crezcan al doble, volviendo a ese ejemplo de exageración, pero ayudo para entender lo que estamos haciendo, si ellos esperan crecer el doble de ventas, entonces necesitan invertir el doble en sí mismos para poder financiar esas ventas. En otras palabras, cuánto invierten en sí mismos es un reflejo de cómo se mueven las ventas. Y la depreciación también, porque si van invirtiendo más en sí mismos, entonces más se deprecia y se mueve en relación a la renta. Entonces, seguimos haciendo algunas funciones con Falabella. Y vamos a decir, mira, esto va a ir aumentando hasta llegar progresivamente a 10% en los siguientes 5 años. Por otro lado, el capital de trabajo, que ya dijimos que era la resta entre activo corriente y pasivo corriente, vamos a decir que en el caso de Falabella el activo corriente es 25 millones, el pasivo corriente 16, entonces el capital de trabajo y la resta entre estos dos, 25 con 16, es decir, 9. Pero recordemos que a nosotros no nos interesa la resta, nos interesa cuánto va cambiando esta resta. Entonces vamos a ir proyectando eso. Una vez que tenemos nosotros todos estos ítems y se los plasmamos rápidamente en Excel, se va a ver una cosa así, donde vamos a tener primero las ventas, que iban creciendo el porcentaje que habíamos estimado. Hicimos la suposición que el margen se iba a mover en un 65% de todo 70%, es decir, que esta línea de costos operacionales, la que nosotros tenemos es esta, en el estado financiero, que es la última. Entonces, si era un 65%, que nosotros estimábamos que iba a seguir siendo un 65%, y que se mueven los costos parecido a las ventas, entonces las ventas siguientes, que van a ser 120, esto también va a crecer un 20% o va a seguir siendo un 65% de ambos números te van a dar el mismo valor que 78.000. Y la resta entre ese y ese va a ser el ingreso operacional o EBIT, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los impuestos que dijimos que eran los últimos que viene pagando Falabella, entonces ese es el impuesto que es el 30%. Y eso menos los impuestos te va a dar el ingreso después de impuestos, obvio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿A quién se le saca el impuesto? ¿Cómo? ¿A qué cosita se le saca el impuesto? ¿Al costo operacional o al ingreso operacional? Tú pagas impuestos sobre lo que ganas. Ingreso operacional. Porque es el impuesto sobre las rentas. Entonces la renta es cuánto ganaste. Y cuánto ganaste es lo que vendiste, menos los costos es lo que ganaste. ¿Cierto? Entonces, al ingreso operacional es al cual tú le aplicas el impuesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No podemos? Entonces, después viene lo que nosotros habíamos dicho, que eran los 7 millones, que era la resta entre 16 y 9, que era la inversión neta, y decíamos que esto también se mueve en proporción a la renta, pero que esto iba a ir creciendo hasta llegar a un 10, la suposición que hicimos acá con Falabella. No es que esto es
que esto iba a ir creciendo hasta llegar a un 10, pero es un 7% de la venta. Se va moviendo en relación a la venta, pero va aumentando el porcentaje. ¿Por qué esto va a llegar a un 10? Es por las suposiciones que habíamos dicho. Por ejemplo, que ellos necesitan invertir más en publicidad, están haciendo una campaña especial de marketing, están invirtiendo más, pero siempre que se mueve en relación a la venta. ¿Okay? El capital de trabajo, que ya dijimos que era 9.000, el siguiente proyectado, que va a ser el activo corriente, rentado, que va a ser 10.800, pero a nosotros lo que nos interesa es la diferencia entre 9.000 y 10.800, es decir, 1.800. Y después la diferencia de ese con ese, 2.160. La diferencia de ese con ese, de abajo. Así. Ese es el valor que te interesa a ti. ¿Cuánto cambia? Recuerden que la lógica es bien sencilla. La lógica tuya es saber cuánta plata realmente le está quedando a la empresa. Por eso es que tú haces la resta entre lo que invierten y la depreciación, porque la depreciación tú no la pagaste a nadie. Eso es algo contable. Lo que estás haciendo es sacar esa cuestión. Porque la depreciación no es un flujo, es una cuestión contable para pagar más o menos impuestos. Dime. La inversión neta, ¿cómo sabemos que va aumentando cada año un 0,7%? En este caso, nosotros habíamos puesto una suposición en las slides anteriores que decíamos que este año había sido un 7% de 100 o 7.000 de 100, entonces se mueve en esos rangos, entonces va a ir creciendo y debido a esta cosa de marketing va a ir creciendo un poquito en los siguientes años. Que sea mayor competencia, va a tener que invertir más en publicidad. Por eso es que yo les mencionaba que cuando esto se está haciendo en la realidad, el procedimiento va a ser siempre lo mismo. ¿Dónde está tu cabeza en sacar estas conclusiones? Ahí está el estudio, toda la cuestión. Llega. Ya, esto según el estudio, ¿no son números al azar? ¿O sí No. son números al azar? No es nada al azar. Son los estudios que tú dices. En la la prueba misma, yo se los voy a dar. ya. En la realidad, lo va a tener que hacer los estudios correspondientes, la investigación de mercado, modelo de Van West, todas esas cuestiones. En la prueba te va a dar todo lo de La prueba, los estados financieros que te voy a pasar, que son reales, son los de la empresa, el último de la empresa, que equivale al año actual. Y yo te voy a dar las suposiciones para que tú construyas y me digas cuánto vale todas las cosas. Eso. En la metodología se llama flujo de fondo descontado. Así se llama. En el libro aparece explicado teóricamente qué es cada cosa, si no te acuerdas qué es el activo corriente, revisa el librito que se explica. Para esta prueba específica es un poquito más complicado porque la única manera de practicar es que tú agarres una empresa, la que se te ocurra, Microsoft, veas los estados financieros de Microsoft y empieces a analizar tomando tus propias suposiciones. Porque a mí lo que me interesa es que el procedimiento esté correcto. Por un tema de tiempo no les puedo poner a que ustedes empiecen a justificar cuánto es lo que creen que va a pasar con Microsoft, la inteligencia artificial y la compra de ChatGPT. No tenemos tiempo para hacer eso. Lo vamos a hacer aquí. Al final vamos a ver rápido. Pero sigamos avanzando. ¿Alguna duda hasta ahí? Si resumimos esto, va a quedar una cosa así, ¿cierto? Pero, ¿qué va a ser el flujo? La plata que genera la empresa, o que se espera que genere este año y los años siguientes. Pero a lo mejor hay algo que está resonando en tu cabeza de todo. Y tú dices, oye, entiendo perfecto que esto estamos proyectando los flujos de Falabella a 5 años. Pero también sé que Falabella no se va a quedar en 5 años. Falabella probablemente siga más, quizás eternamente, no sé. Entonces, ¿cómo hago para traer ese como continuo de la eternidad? O en evaluación de proyecto, cuando ustedes hacían evaluación de proyecto, hacían el proyecto y el año 3 dentro del proyecto, ¿cómo lo hacían cuando el proyecto se esperaba que continuara? Yo decía una empresa o un negocito y quiero que ese proyecto se lo quede. Que se lo quede mi hijo y los hijos de mi hijo y los hijos de mi hijo, que se quede por siempre en la familia, eterno. Entonces, ¿cómo hacían eso? ¿Cómo lo hacían en la evaluación de proyecto? ¿Y si quiero quedarme en la cuestión?
Lo puedo observar. Ya, ok, no importa, ahora le explico rápido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si es que la empresa Falabella obviamente no se va a acabar en 5 años, entonces yo quiero valorizar la eternidad de Falabella. A detalle proyectamos en este caso a 5 años. Pero ¿qué pasa con la eternidad hacia adelante? Y esto, grábelo en la mente, porque esto también es igual en evaluación de proyectos. Si no lo viste en la evaluación, la lógica es la misma. ¿Eh? Entonces estoy haciendo un 2 por 1. Y la otra pregunta que uno se puede estar haciendo es que yo entiendo que estoy proyectando 1, 2, 3, 4 años. Pero, ¿a qué tasa lo traigo a representar? Ya sabemos, y les voy a mostrar que esto se puede hacer a la eternidad y traerlo al hoy. Pero ¿a qué tasa lo traigo al hoy? Por la típica formulita de dividido, 1 más la tasa, elevado al número periodo. ¿Qué tasa usaría? Para traer a valor presente. Porque, ¿cómo lo hacían en evaluación de proyecto para calcular la tasa? Porque ahí hacían pan y cosas así. Era toda parte con Excel, entonces como... Pero tenías que tener algún dato para traer a valor presente. Nos daba todos los datos, pero si no hacerlo, ¿qué quisiera la tasa? Era interpretación de, por ejemplo, textual, Ya, ¿qué es lo que esa interpretación? Por ejemplo, decía, no sé, las ventas de primer año son tanto, tanto, los costos operacionales son tanto, las ventas, No sacaban la tasa. No. Ya, bueno, para saber la tasa que tú usarías para traer a valor presente, es algo bien sencillo. Si utilizamos un requisito para entender esta cosa, nosotros decimos, mira, una empresa, y algo, voy a usar algo que ustedes ya saben, tiene aquí los activos, ¿cierto? Tienes los liabilities, los pasivos y el equity, que es el patrimonio. Entonces, una empresa lo que necesita hacer es que a liabilities, a los bancos, ¿qué es lo que yo le tengo que pagar al banco? ¿Qué es lo que le tengo que pagar al banco? ¿O qué es lo que me pide a mí el banco? De retorno. Ahí te va. ¿Qué es lo que yo le tengo que pagar? ¿Ah? Un interés, correcto. Un interés. Eso es lo que le voy a pagar. Imaginemos que el banco me pide a mí de interés 10%. Y al equity, ¿qué le tengo que pagar a este viejito? Al del patrimonio, porque uno es el banco y el otro es el dueño. ¿Qué le tengo que pagar al dueño? Porque le tengo que ver intereses. ¿Ya este? Con el dueño del proyecto. ¿Qué le tienes que pagar? ¿Cómo? Dividendos, sí, pero uno diría, mira, el costo de la plata del viejito, del dueño, ¿cierto? Y el costo de la plata, una tasa de retorno que me pida el dueño. Vamos a bajar hasta ahí. Y eso le voy a llamar costo del patrimonio. Y digamos que el costo del patrimonio es 12%. Estoy inventando como el y el banco puso, no sé, 60% y el otro 40% está financiado por el dueño. Entonces mi empresa lo que tiene que hacer es pagarle a este 60% los intereses y a este 40% el costo de la calidad del dueño, ¿cierto? ¿Se sigue? Entonces va a ser, vamos a decir que lo que yo tengo que pagar es un 40% multiplicado por lo que puso el patrimonio, que es un 12%, más el otro 60% que le tenéis que pagar lo que te piden, que son los intereses, que son 10%. ¿Cierto? Y esto es lo que se llama WACC. Eso es WACC. Y aparte aquí, la única diferencia es que al WACC, la parte de los intereses, tú a esto le aplica otra multiplicación y es algo que se llama el número T, que es el escudo tributario. ¿Se acuerdan qué es eso que el escudo tributario? ¿Qué era el escudo tributario? ¿Qué es el escudo tributario? ¿Qué es eso usted? ¿Le suena eso? ¿El escudo tributario? Ya. En un segundo, para que lo vean rápido. Tengo la empresa A y la empresa B. Esta tiene utilidad o EBIT, ingreso operacional, ¿cierto? Ingreso operacional de 100 y esta también tiene de 100. Las dos son igualitas. Esta, la A pidió un préstamo, ¿ya? Entonces paga un interés.
paga un interés del préstamo. Y ese interés es 20. Esta no cohibió préstamo. Entonces hay una utilidad antes de impuesto de 80 acá, ¿cierto? Y de aquí 100. Aquí va a pagar un impuesto, ¿cierto? Y inventemos que el impuesto es 20%. Si es 20%, aquí va a pagar, ¿cuánto? 16, ¿cierto? Y aquí va a pagar 20. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Entonces le va a dar una utilidad después de impuesto de 80 menos 16, es decir, 64. Y en la otra, 100 menos 20, 80. Excelente. Entonces uno dice, acá hay una diferencia que se genera entre una y otra. Y la única diferencia que veo entre una y otra es porque esta pagaba intereses. Y porque paga intereses, paga menos impuestos. Y también veo que esta empresa, producto de pagar intereses, el banco está ganando 20 y el dueño está ganando 64. Entonces el beneficio que genera es 84. En cambio esta solamente genera 80. Y que entonces hay una diferencia de 4. Y esa diferencia de 4 es la misma diferencia que vemos que hay entre lo que se pagan de impuestos. Es decir, que el producto de pagar impuestos me estoy ahorrando 4. Y eso se llama escudo tributario. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál? Eso es el escudo tributario. ¿Se entendió? Eso se mete en el WACC cuando tú multiplicas por 1 menos 3. Eso es todo. Listo. ¿Vamos bien? Entonces hablábamos, ¿a qué tasa traigo valor presente? La tasa que voy a utilizar para traer esos flujos valor presente, ya sabemos que es el 4. Pero aquí teníamos esto, que era el costo del patrimonio, que yo les puse el 12%. ¿Y de dónde saco ese 12%? KPM. Efectivamente, uno puede usarlo. Una de las maneras de hacerlo es con el KPM. Eso se llama costo del capital. La manera de poder ver esto, hay varias, de calcular el costo del patrimonio para el dueño. Opción 1, que yo agarre la tasa libre de riesgo y le sume un premio por el riesgo que está tomando por invertir acá. Opción 2, que yo agarre el siguiente dividendo, no el último, el que viene, el que ellos dicen nosotros vamos a pagar un dividendo de $2, por ejemplo. El siguiente dividendo lo divido por el precio de la acción que tiene hoy y le sumo la tasa de crecimiento que espera la empresa en el largo plazo y me va a decir cuánto es lo que yo le debería exigir de retorno a esta empresa. Y la tercera es el KPM, que es la que nosotros vamos a utilizar. Eso sí lo han visto y lo tienen que quizás conversado antes de la evaluación de PDD. ¿Qué es eso? Pero, ¿qué es el KPM? ¿Qué es el KPM? En palabras normales, ¿qué es la cuestión del KPM? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer aquí un pequeño. Violeta, si yo te pidiera que me dijeras, yo te dijera, mira, puedes invertir en un bono de Chile, ¿tiene mucho o poco riesgo? ¿Qué creen ustedes? Un bono de Chile. ¿Cuánto te gustaría que te diera de retorno un bono de Chile? Que tú invirtieras plata tuya en un bono de Chile. ¿Cuánto te gustaría que te diera de retorno? Lo que tú quieras. ¿Cuánto invertir? ¿Cuánto te gustaría? No lo que está dando porque tú lo sabes. ¿Sí? ¿Qué porcentaje te gustaría que te diera? ¿Cuánto? Ya. Violeta dice que a ella le gustaría un 60%, ¿cierto? Por un retorno libre de riesgo. Y eso sería, por ejemplo, un bono de Chile, del gobierno de Chile, 5 años. Se dice en el libro que es libre de riesgo, porque dice el libro que no tiene riesgo de default. Es decir, que si Chile quiere pagarte y no tiene plata, se mete una salida y tiene plata y te la pasa. Entonces dice que no hay riesgo de que no te paguen. Pero eso es mentira, porque hay países, como por ejemplo Argentina, que han decidido y han dicho a todos los bonistas, por ejemplo,
cuando estaba el presidente Kirchner, dijo a todos estos bonistas de afuera que nos pasan plata a tasa usurera, no le vamos a pagar más, siendo que ellos pueden imprimir plata. Y no lo querían hacer porque imprimir plata es meter más inflación en un país que ya estaba con mucha inflación. Pero hacer eso económicamente es terrible porque nadie más te va a volver a pasar plata. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque no es necesariamente libre de riesgo, ¿verdad? Pero en teoría debería ser libre de riesgo porque puede imprimir. Así que Violeta dijo 60%. Ahora, ¿qué pasa, Violeta, si le digo que en vez de invertir en un bono libre de riesgo, tienes que invertir en el mercado chileno? Como por ejemplo el IPSA, un índice que representa el mercado, ¿cierto? Que son más o menos, todos los septiembre se revisa la cantidad de empresas, pero más o menos 40 veces, un poquito más, que se mueve, ¿cierto? Y representa las 40 empresas más grandes de Chile, entonces se mueve como el mercado chileno. ¿Es más o menos riesgoso? Falabella no puede imprimir plata, por muy grande que sea. Entonces, Violeta, ¿cuánto retorno le pedirías por invertir en el mercado? En algo que represente al mercado chileno. ¿Es más riesgo? Y si es más riesgo, ¿cuánto te gustaría pedir? Más. ¿Cuánto? Pediría 80, 80. dice Violeta. Violeta dice un 80% y esto sería nuestro retorno de mercado. O en este caso dijimos podría ser libre, ¿cierto? Perfecto, vamos a ver. Y si yo te digo, Violeta, mira, invertir solo en la cama, ¿es más o menos riesgo? Porque la abuelita, ¿qué te decía la abuelita? No pongan los huevos en el mismo canasto. Y aquí ella lo tenía en varios canastos, como 40. Y ahora yo le estoy diciendo, Violeta, ponlas todas en la cama. O para ver, no sé, una de esas. ¿Es más o menos riesgoso? ¿Qué te diría la abuelita? Más riesgoso. Entonces, ¿cuánto le pedirías de retorno? ¿Cuánto te gustaría pedirle retorno? Si te digo, invierte todo en palabras. ¿Es más riesgo? Más. ¿Cuánto? 93. Ya. Ella dice, voy a pedirle 93%. Y esto era Falabella, ¿cierto? Falabella. Esto que hicimos acá, que es un poco obvio, es el KPM. ¿Por qué? Porque lo único que hace el KPM es decir, mira, tú quieres invertir en una empresa, el retorno que debería dar Falabella, lo mínimo que me tienes que dar es el retorno de riesgo. Eso es el piso. Aparte, me tenéis que dar la diferencia entre el retorno de mercado y el retorno de riesgo. Ese extra me lo tenéis que sumar ahí. Y aparte, me tenéis que dar este pedacito, que esto es un factor que se llama beta. Entonces, esto, que es un poco obvio, lo único que hace es que saca el que crees tú. Cuando yo le decía, ¿cuánto te gustaría? Eso lo eliminas del vocabulario. Porque tú vas a decir, el retorno de riesgo es un bono de Chile. Y lo puedo ver en Google, 2 segundos. O en Internet, porque si no me gusta que use Google. El IPSA. El IPSA, Internet también, ¿cierto? Y el beta, ¿de dónde sacó ese dato? Internet también. Y ahí podemos, y eso es lo que te dice. El retorno libre de riesgo, darle la diferencia y multiplicar el resto. Y eso es KPM. La formulita la tienes siempre en Internet. Pero me interesa que la entiendas, porque si la entiendes, puedes saber si uno puede jugar con las dinámicas del KPM. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Podría reemplazar esos valores de la fórmula? Bueno, aquí no le he puesto valor al beta, pero mira, aquí lo voy a reemplazar. Porque si uno reemplazara y dijera, mira, tengo una tasa libre de riesgo del 6%, la tasa de rentabilidad observada en el mercado, por ejemplo, el IPSA, es un 13%, y el beta del sector 1,5%, entonces el costo que le pediría sería el 6%, que es el bono libre de riesgo, la tasa de mercado, el mismo 6% de allá, y el beta. ¿Cuál Y de sería edad el- sería 15%. Dime. ¿Cuál sería el del sector? En este caso, sería el beta del sector, pero aquí porque estamos calculando el retorno que se le pide a un sector. Si yo estoy invirtiendo en el sector retail, el sector retail tiene un beta en este caso de 1,5. Pero si yo quiero ver Falabella, específicamente Falabella, si me meto aquí a internet
Lo escribí mal, pero no importa, yo lo voy a corregir. Y ahora Falabella dentro de los datos está la bolsa abierta todavía. Y aquí dice beta. Y el beta es 1.11. Entonces, ¿cómo se calcula, cómo se llega a ese valor? Bueno, se llega con la formulita del beta, que es la que está ahí. Que ustedes en Mercado de Capitales jugaban y calculaban esa cuestión de manera manual, ¿cierto? ¿Por qué hay que saberla de manera manual si es que yo pongo Yahoo Finance y me lo da solo? ¿Por qué? No es solamente para saber dónde viene, sino que Yahoo Finance, si lo vuelvo a poner, me va a decir aquí el beta calculando los últimos 5 años con datos mensuales. Pero yo sé que, por ejemplo, Falabella hace poquito se unió con IKEA y que a lo mejor cambiaron, ya ahora es como otro negocio, pues está como una unión entre dos empresas. Y a lo mejor empiezo a mirar para atrás, entonces no es comparable el Falabella de ahora con el Falabella de hace 5 años. No es la misma cuestión. O si estoy hablando, que sé yo, Hapag-Lloyd, hace años, un par de años atrás, era Sudamericana Vapores y se unió con Hapag-Lloyd. Entonces, ¿podría comparar ahora Hapag-Lloyd con el mismo Hapag-Lloyd de hace 5 años? No, no tiene mucho sentido, era otro animal. Entonces, como era otro animal, no puedo llegar a un estándar. Lo que voy a tener que hacer es contabilizar el beta desde que el animal era lo más parecido a lo que hay hoy. Entonces, voy a calcular, si lo que voy a hacer es que sea Hapag-Lloyd, desde la unión en adelante, que va a ser como 3 años. Y de ahí voy a tener una cosa que es más o menos parecida a la edad. Pero antes de eso era otra empresa. Entonces, o en el caso de Falabella, desde que a lo mejor una línea nueva de producto que cambió el negocio, o Microsoft, por ejemplo, ahora que compró ChatGPT y está haciendo todas sus cuestiones con ChatGPT metida, ya no es lo mismo Microsoft ahora que hace un año atrás. Entonces no puedo agarrar el beta de 5 años mensual como estándar. Tiene que ser desde el último animal. ¿Alguna pregunta de eso? Y la pregunta obvia es, ¿qué es el beta? Porque yo sé que la formulita, es la que tiene escrita ahí. Dice covarianza dividido varianza. ¿Qué es el beta? ¿Qué cosa? Riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Qué tan apegado están los movimientos del mercado? ¿Qué tan apegado está los movimientos? Sí, algo así. Eso está mejor. En el sentido en que si la formulita te está diciendo cuánto se mueve el mercado en relación a la empresa, ¿cierto? Dividido por cómo se mueve el mercado. Es medio difícil imaginárselo, pero para que lo puedan imaginar rápido y se acuerden, tenemos una cosa así. Se supone que son 3 gráficos y voy a poner esto más así, ya. Se supone que los 3 son iguales. ¿Ya? Entonces, cuando el beta es igual a 1, significa que esta empresa, si fuese Falabella, cuando el mercado le va bien, a esta le va bien. Y cuando el mercado le va mal, a ella le va mal. Es decir, se mueve como junto con el mercado. ¿Ya? Cuando el beta es superior a 1, como el caso de Falabella que era como 1.11, algo así, significa que el mercado le va bien y a esta le va súper bien. Y el mercado le va mal y estos tipos lloran. Y cuando el beta es un valor inferior a 1, significa que si el mercado le va bien, esto le va un poquito bien. Y si el mercado le va mal, le va un poquito mal. Entonces, por ejemplo, el sector de la construcción tiene un beta así. Empieza a vivir la economía, empiezan haciendo edificios con cosas, la economía se acaba, empieza a caer y los edificios los dejan parados en la mitad. Y los viejitos arquitectos, constructores están mirando el techo hasta que la economía se mejore. Pero entonces tienen un beta muy superior a 1. ¿Y qué empresas son así? Uno dice, bueno, si tú sales mañana, empiezas a trabajar y te echan en la semana o te echan a los 3 meses, ¿vas a dejar de prender la luz en tu casa? No, va a decir prender la luz. A lo mejor se pega, pero igual va a tener que prender la luz y va a tener la cadena igual. Entonces, empresas como el sector del agua, electricidad, ¿Carretera puede ser? si te duplicaron el sueldo porque te hicieron la promoción
no vas a tirar más veces la cadena, no tiene sentido. Entonces, ¿cierto? Entonces te va a ir un poquito mejor y va a ir un poquito peor, se mueven así. Entonces, en el área de inversión, cuando la economía está media fea, ¿qué es lo que hago yo? Muevo todo mi portafolio a empresas que tienen beta bajito. Y la economía está todo llorando, pero a mí me importa un maní porque yo estoy igual contento porque estoy invirtiendo en minería, en banco, en Valco, en AFE. La economía se empieza a mejorar, me salgo de ahí y me meto al sector tecnológico, retail, construcción, y todos están ahí felices y yo voy subiendo, pero yo voy subiendo con esteroides porque voy subiendo con beta superior a 1. Y así tú vas jugando con tu portafolio. De hecho, los que hicieron mercado de capitales, me imagino que hicieron los ratios de Sharpe, cosas así, ¿se acuerdan? Y ponían un porcentaje en bonos y un porcentaje en renta variable. ¿Por qué te están enseñando eso? Porque cuando la economía está mal, te inclináis más cosas más fijas. Y cuando la economía está bien, más variables. Y así vais jugando, ¿cierto? Eso es el beta. ¿Alguna pregunta, Ayuda? ¿Dudas? Vamos a ver. Entonces ya sabemos de dónde sale el costo del capital. Vamos a borrar esta cosita. Los flujos hay que multiplicar cada uno con Falabella, tráelo a valor presente. La tasa no lo que vamos a multiplicar, sino con lo cual lo vamos a dividir. ¿Y por qué dividir? Porque estamos trayendo a valor presente, ¿cierto? Lo dividimos por 1 más la tasa elevado al número de periodo. Esa tasa va a ser el WACC, que era esta formulita que teníamos acá. La diferencia es que aquí, cuando veíamos el 12% que le pusimos ahí, ya sabemos que ese 12% en verdad es el KPM. Eso fue lo que vimos. En la tasa de interés es el interés, lo que pagan del banco. ¿Y dónde veo ese dato? ¿Cuánto paga Falabella en interés? ¿Cómo? ¿Dónde yo sé cuánto está pagando Falabella en interés de su deuda? Porque aquí tenemos qué porcentaje me pide el banco, el dueño, ¿cierto? El patrimonio. Y ya dijimos KPM, de dónde sale, qué significa, de dónde sale cada numerito. Lo tenemos claro. Después dijimos que le tengo que pagar al banco intereses. ¿De dónde sale ese porcentaje? ¿Cuánto se le paga de interés al banco? En el reporte anual de la empresa, en la parte de la sección de la deuda, no es ninguno de los 3 estados financieros. En la parte de sección de la deuda, tú vas a poner la deuda y te va a aparecer 50 préstamos distintos hacia abajo que está pidiendo Falabella. ¿Con qué banco? Scotiabank, y cada uno de las cuestiones. Y te va a decir el porcentaje que es lo que le pide para interés anual. Te vas a dar cuenta también, no ahora porque la prueba no es una en la vida real, si alguna vez lo hacen, te vas a dar cuenta que las tasas son parecidas a lo que pagan. Entonces, uno va a hacer 4,1, 3,9, 4. Si lo quieres hacer de manera exacta, haces un promedio ponderado. O también podéis sacarle un 4% si están todas parecidas a eso. Listo. Entonces ya sabemos de dónde sale el porcentaje de interés. Y el porcentaje de patrimonio y el porcentaje de deuda, ¿de dónde saco ese valor? ¿Qué porcentaje es patrimonio y qué porcentaje es deuda? ¿De dónde saco ese valor? ¿Cómo? El estado de resultado es venta, costo, gasto, utilidad. ¿Dónde está ahí el patrimonio? En el balance, correcto. En el balance, de hecho aquí teníamos como una especie de caricatura del balance, y aquí teníamos que es estos 100, estos 60 y 40, entonces un 60% deuda y un 40% patrimonio. Y tenemos entonces el porcentaje que se usa para poder calcular nuestro valor. Está mirando raro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Ya. Entonces, seguimos. Ya dijimos que vamos a usar, si estuviéramos en Chile,
usaríamos el IPSA o el ICPA, que es más empresas. Si estuviéramos realizando una empresa en Brasil, podríamos usar el IPSA, obviamente. Tendríamos que usar Modepa. Si estuviéramos en Alemania, estaría usando el DAX. Si estuviéramos, no sé, dependiendo del país donde esté parado. Si estuviera en Estados Unidos, el Standard & Poor's, el S&P 500, o así, sucesivamente. Ahora, como estamos en Chile, y significa que hay poca información de todo, y aparte, si no te manejas muy bien con el inglés y ves tocar el español, significa estar aún más limitado. Como va a estar más limitado, por ejemplo, yo te digo, mira, yo quiero que compres que me valorices, quiero comprar el hipocampo, que está en Concón, ¿lo conocen? Es como un hotel / seguro que está ahí. ¿Tú quieres comprarlo? No traes en la bolsa, no puedo poner en Yahoo Finance, hipocampo, y no me va a decir un beta, porque ni siquiera vende acciones. ¿Cómo lo hago? Porque el IPSA está en internet. El retorno libre de riesgo, bono de Chile, internet. ¿Cierto? Pero el beta, no puedo hacer la formulita de covariance. ¿Qué voy a poner de covariance si no hay opción? ¿Qué hago ahí? Entonces uno puede decir, mira, yo sé que hay un hotel no es parecido, que no va a ser lo mismo, y ese hotel yo lo puedo usar. ¿Recuerden lo que era el beta que dibujamos, que es cómo reacciona frente al mercado? Entonces mejor un hotel que esté aquí en Viña o en la zona, cómo se mueva en relación al mercado, va a ser más o menos parecido al hipocampo en relación al mercado, que eso es lo que me interesa, la sensibilidad. Entonces puedo usar el beta de ese hotel. Lo único que voy a tener que hacer es algo que ustedes vieron en una finanza anterior, que ustedes desagarraron el beta y lo desapalancaban y le ponían el apalancamiento de este nuevo beta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena eso, no? Sí, es difícil Les voy a mostrar rápido. Antes de meterme ahí, vamos a mostrar que el beta ya dijimos que es un dato que va como evolucionando segundo a segundo y va a ir dependiendo de los cambios que va haciendo la empresa. ¿Cambios de qué? Específicamente de cambios de tecnología, producto y algo que se llama leverage. Lo que te mueve el beta va a ser lo que pase con la empresa y específicamente con referencia a eso es qué está pasando con el ciclo de los ingresos, leverage operativo. ¿Saben lo que es leverage operativo? Leverage es apalancamiento operativo. ¿Saben qué es eso? ¿Qué tan altos son los costos fijos? Por ejemplo, una naviera baja un poquito el precio del mercado y empieza a operar en rojo inmediato porque el costo fijo es muy alto de un barco. Entonces tiene un muy alto leverage operativo. Y después viene la estructura competitiva de mercado, que es lo que ustedes conocen como FODA, aporte, eso es esto, que te va a cambiar la estructura del mercado. Y el riesgo financiero, que tiene que ver con el apalancamiento financiero, que es el porcentaje de deuda que tenga una empresa. Entonces, esas cosas te pueden ir modificando el beta. Por eso, si tú usas una empresa parecida del otro lado, probablemente si fuera otro hotel aquí en Viña, que no es el hipocampo Concón, el ciclo de las ventas va a ser más o menos parecido. ¿Cuántos sean los costos fijos? Puede ser más o menos parecido. La estructura del mercado es el mismo mercado, así que es más o menos parecido. Pero en estas se van a actualizar distintos. ¿Y dónde puedo yo ver si tiene una deuda distinta? Viendo el balance. Si esa empresa transa en la bolsa, que estoy usando como representativa, y transa en la bolsa, entonces yo puedo ver su balance. ¿Cierto? Y si puedo ver el balance, puedo ver el nivel de apalancamiento que tiene esa empresa. Entonces ya dijimos lo que era el leverage operativo. Y esto que está acá arriba, esta fórmula, es esta misma fórmula. ¿Se acuerdan cómo funcionaba esto?
viendo el hotel que está, el otro hotel, el Sheraton. Y veo, creo que ese transa la bolsa, no sé, estoy seguro. Tengo que buscar en Google rápido. O internet. Rápido. Y busco ahí. Y veo ahí lo que está diciendo. Y si ese transa en la bolsa, yo veo que ese tiene un beta, qué sé yo, de 1,3, por inventar un numerito, ese beta va a ser este. Ese va a ser el 1,3. Entonces yo saber cuánto es el beta desapalancado, lo único que voy a tener que hacer es agarrar el balance, ¿cierto? Y ver qué porcentaje es deuda y qué porcentaje es patrimonio del Sheraton en este caso, y me va a dar un numerito ahí. Este es 1 y ese es el impuesto que paga. Y ahí voy a tener el beta desapalancado o unlevered. Y me va a dar que este beta, que es 1,3, en verdad desapalancado es 0,7, por ejemplo. Entonces, para que se imaginen lo que estamos haciendo, estamos agarrando como el Sheraton, como el cuerpo este, y le estamos sacando la carne, lo estamos quedando como el esqueleto. Y lo que vamos a hacer con ese esqueleto, que es como se mueve en relación al mercado sin deuda, es meterle la deuda del hipocampo. Que eso, si tú lo quieres comprar, te lo van a pasar el balance del estado financiero del hipocampo. El problema es que lo traes en la bolsa. Entonces agarro el balance y voy a decir, mira, esta empresa tiene un 70% de deuda y un 30% de patrimonio, el hipocampo. Yo agarro el esqueleto y le saco esa carne. ¿Cómo voy a hacer eso? Con exactamente la misma formulita. Si agarramos acá esto, y ya sabemos que era 1,3 y 0,7, ¿cierto? Entonces vamos a agarrar y vamos en su mente, agarrar esto y pasa para el otro lado multiplicado, ¿cierto? Va a quedar acá, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí, ahora, el beta sin deuda, 0,7, que es del Sheraton, y todo lo que está aquí, que es eso, pero la deuda sobre patrimonio va a ser el del hipocampo. Y ahí me va a dar el numerito de la beta del desapalancado del Sheraton, pero con la deuda del hipocampo. Y vamos a tener un beta, una cosa media amorfa, pero va a ser un beta que se va a parecer más o menos al riesgo de cómo reacciona frente al mercado, pero con un nivel de riesgo de deuda. Y listo, tenemos beta. Y aunque sea una empresa privada, ahora tenemos beta, es decir, tengo KPM, tengo WACC, puedo proyectar los flujos, traerlos a los presentes. Y si estoy ahí tomando el café con la persona, la dueña del hipocampo, y le estoy diciendo, mira, te quiero comprar tu negocio, ya voy a tener en mi mente cuánto vale su negocio, en base a lo que proyecto que va a vender. Y si me dice un valor más chico, y algo que pasa mucho, que muchas personas que tienen su negocio y le va bien, pero no entienden esto, y empieza a decir en su mente, mira, yo valorizo, imagínense, es una señora, porque yo creo que era una dueña del hipocampo, empieza a decir, mira, yo el último año vendí esto y esto fue lo que gané, y empieza a hablarte así, tú tienes que controlarte la risa, porque significa que está valorizando su negocio en base a lo que ocurrió, y tú sabes lo que vale en base a lo que va a ocurrir. Partió ya mal su lógica, pero tú ahí cara de poker face, y después el valor, sea el valor que te dé, va a ser un regalo. Tú le vas a negociar un poco, qué sé yo, y le vas a pagar y vas a poder comprarlo barato. Pero tú ya valorizaste en base a lo que va a producir en el futuro. Y le vas a hacer como un pan a la empresa que ya está corriendo. Eso es. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta o duda? Aquí, tip, porque estamos en Chile y hay poca información siempre. Si es que en Chile, imaginemos, sigamos con el hipocampo. Si yo quiero comprar el hipocampo y no encuentro ningún hotel que esté más o menos en solución parecida, porque son pocas ciudades como Viña en Chile, entonces no tengo mucho para elegir, no estamos en Estados Unidos ni nada así. Si tengo poco y me doy cuenta que voy a usar un hotel entonces en Lima, que es una ciudad como Viña, pero más linda. Entonces voy a usar ahí un hotel que está en Miraflores, que se parece, y voy a decir eso. Que cómo reacciona frente al mercado va a ser parecido a cómo reacciona un hotel en Viña frente al mercado. Y voy a hacer el mismo jueguito. Lo único que te varía, esto no está en el librito, pero te va a servir saberlo igual, que el KPM va a ser el retorno libre de riesgo, más el beta, retorno libre de riesgo de un bono peruano, el beta que nos dio este amorfo con la deuda de ellos, nuestra, con el beta de ellos,
el retorno al mercado que va a ser el índice de Perú, el retorno al índice de riesgo, pero a esto tú le tienes que sumar el riesgo país. ¿Y de dónde sacó el riesgo país? Tú en internet pones country risk y te va a aparecer la lista de todos los países con todos los riesgos país. Porque tienes que contabilizar que es un poco más arriesgado allá porque está en un país que es un poco más arriesgado que Chile. Pero en realidad tú hiciste todo esto para meter el beta de un hotel en Miraflores, en Lima, que se mueve más o menos parecido a un hotel aquí en Cusco. ¿Alguna pregunta o duda? Eso es un tip, nota a pie de página, por si algún día lo tienen que hacer en la realidad. ¿Preguntas, dudas? Ya. Sí, hagamos un pequeño break. Continuamos.